El día del trabajo, mi yerno tuvo el descaro de llamarme la sirvienta de la familia y anunció que me iban a echar de la casa. Sonreí y le mostré el contrato que mi difunto esposo había dejado sobre el negocio familiar. El lunes siguiente, me llamó rogando que lo perdonara. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y dime en los comentarios desde qué ciudad me lees. Quiero saber hasta dónde llega mi relato. La comida del día del trabajo había sido idea mía. Pasé toda la mañana en la cocina preparando mi famoso asado, el puré de papas cremoso que tanto alababa mi esposo Leandro, y el pay de manzana que siempre era lo primero en desaparecer durante las reuniones familiares. Quería que todo saliera perfecto, como cuando Leandro aún estaba con nosotros. No sabía que estaba montando el escenario para mi propia humillación. Beatriz, esta vez las papas quedaron algo grumosas, comentó Alonso sin siquiera levantar la vista de su plato. Mi yerno siempre había sido crítico, pero últimamente sus palabras venían cargadas de más veneno, calculadas para herir. Yo creo que están deliciosas, mamá, murmuró Claudia, mi hija, lanzando miradas nerviosas entre su esposo y yo, con esa arruga de preocupación tan conocida marcándose en su frente. Llevaba años atrapada en esa cuerda floja, intentando complacer a ambos. Asentí en silencio y seguí sirviendo a todos en la mesa. Mis nietos Sofía y Mateo estaban absortos en sus teléfonos, ajenos a la tensión que llenaba el aire. Felisa, quien había sido la secretaria de Leandro por más de 30 años y que ya era parte de la familia, me lanzó una mirada llena de compasión. ¿Te acordaste de hacer la cita con el agente inmobiliario?, preguntó Alonso dirigiéndose a Claudia, pero con los ojos fijos en mí. Mi mano se detuvo sobre la salsera. ¿Qué agente inmobiliario? Alonso carraspeó y se acomodó la camisa de lino caro que le había planchado esa misma mañana. Pues Beatriz, hemos querido hablar de esto contigo. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Esta es mi casa, respondí, con la voz más firme de lo que sentía. Esta casa colonial de 4 habitaciones había sido nuestro hogar, donde Leandro y yo formamos una vida, criamos a nuestra familia. Cada rincón guardaba memorias. Las marcas de crecimiento de Claudia en el marco de la puerta de la cocina. La sala donde Leandro y yo nos desvelábamos, planeando estrategias para la empresa. El jardín donde tantas veces encontré consuelo. Es una carga económica, continuó Alonso, cortando su asado con movimientos exactos. Tan solo los impuestos son una locura y francamente la empresa ya no puede sostener estos gastos. Mi empresa, Leandro and Beatriz Enterprises, aunque después de la muerte de Leandro, parecía que todos se olvidaron del nombre Beatriz. Pago los impuestos de mi bolsillo, le recordé. La empresa no cubre eso. Alonso intercambió una mirada con Claudia. Mamá, comenzó ella con cautela. Alonso pensamos, que sería mejor si te mudaras a Sunset Gardens. Sunset Gardens, el asilo de ancianos en las afueras de la ciudad donde la gente va a ser olvidada. Tengo 63 años, no 90, dije, sintiendo el calor subir a mis mejillas. No necesito asistencia. Alonso soltó una risa que me arañó los oídos. No es asistencia, Beatriz. Es una comunidad de vida independiente, ideal para alguien en tu situación. ¿Y cuál es mi situación?, pregunté, dejando el tenedor sobre la mesa. Él se recargó en su silla, la silla de Leandro, y con un gesto amplio abarcó el comedor. Seamos honestos. Has estado haciendo de ama de llaves para la familia desde que Leandro murió. Cocinando, limpiando, planchando mis camisas. Es lo único que sabes hacer. La mesa quedó en silencio. Hasta los niños levantaron la vista de sus celulares. «Alonso», exclamó Claudia sin aliento, pero él no había terminado. «La casa se va a vender. La empresa necesita el capital. Y siendo sinceros, Beatriz, tú necesitas un baño de realidad. Tú eras la esposa bonita que organizaba cenas. Leandro era el genio de los negocios. Ahora que ya no está, es momento de enfrentar la verdad». Mis manos temblaban ligeramente
pero mantuve la voz firme. ¿Y exactamente cuándo se supone que debo abandonar mi hogar?, pregunté. Ya tenemos a un comprador interesado, dijo Alonso, limpiándose la boca con una servilleta. Deberías tener todo empacado para finales de mes. Felisa, por debajo de la mesa, apretó mi mano. Sus ojos dijeron lo que su boca no se atrevía. No dejes que te hagan esto. Respiré hondo, sintiendo el peso de la pequeña llave que colgaba de mí, una cadena en mi cuello. La llave de la caja fuerte privada de Leandro. Dentro estaba el documento que Alonso desconocía, el papel que cambiaría todo. Qué curioso el momento, dije, poniéndome de pie lentamente, porque mañana por la mañana pensaba visitar las oficinas de la empresa por primera vez en años. La expresión confiada de Alonso se quebró. ¿Para qué? Sonreí. Esa sonrisa que Leandro solía llamar mi sonrisa de jugadora de ajedrez. Para entregar unos documentos que mi esposo dejó relacionados con la verdadera estructura de propiedad de Leandro y Beatriz Enterprises. El color se esfumó del rostro de Alonso. ¿De qué estás hablando? Lo sabrás mañana, respondí mientras recogía los platos con manos firmes. Pero por ahora, ya que aparentemente soy la sirvienta de la familia, voy a limpiar la mesa. Al caminar hacia la cocina, escuché la silla de Felisa arrastrarse. «Te ayudo, Beatriz», dijo siguiéndome. Detrás de nosotras, la voz de Alonso se alzó. «Esto es ridículo, está mintiendo». En la cocina, lejos de miradas indiscretas, por fin permití que mis manos temblaran mientras dejaba los platos en el fregadero. 38 años. De matrimonio, de construir un negocio juntos, de forjar un legado, y todo había llegado a esto. «Vas a luchar, ¿verdad?», susurró Felisa, cerrando la puerta de la cocina. Toqué la llave escondida bajo mi blusa. Leandro siempre decía que en los negocios el tiempo lo era todo, respondí. Creo que por fin llegó el momento. Aquella noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el estudio de Leandro. Nada se había movido desde su muerte, 3 años atrás. Su sillón de cuero todavía guardaba la forma de su cuerpo, y sus lentes de lectura seguían sobre el escritorio donde los había dejado por última vez. Pasé mis dedos por la superficie de caoba pulida, recordando. «Tienes que ser paciente, Mati», me había dicho en esas semanas finales. Su voz era débil, pero su mente seguía clara. «Deja que Alonso crea que ha ganado. Deja que todos te subestimen. Esa será tu mejor ventaja». Saqué la llave de mi cuello y me acerqué al cuadro que colgaba detrás del escritorio. Un paisaje de las montañas de Montana donde pasamos nuestra luna de miel. Detrás estaba la caja fuerte oculta, invisible para quien no supiera exactamente dónde buscar. La llave giró sin resistencia, y dentro había un único sobre de Manila. Solo había visto esos documentos una vez antes, el día después del funeral de Leandro. En aquel entonces no estaba lista. El dolor era demasiado reciente y, siendo honesta, todavía no conocía a fondo toda la ambición de Alonso. Pero ahora, 3 años después, tras verlo desmontar lentamente todo lo que Leandro y yo habíamos creado juntos, me sentía más que preparada. El documento que tenía en mis manos era sencillo, pero de un peso enorme. Un contrato de sociedad, fechado desde los inicios de la empresa, donde se establecía que Leandro y yo éramos socios iguales, no solo de palabra, sino también de manera legal. Y lo más importante, una cláusula de sucesión que indicaba que, en caso de fallecimiento de alguno de los socios, el control total pasaría al cónyuge sobreviviente, no a los hijos, ni a los yernos, sino a mí. Alonso jamás había visto este documento. Cuando Leandro murió, dejé que Alonso creyera lo que quisiera, que por haberse casado con Claudia y haber trabajado en la empresa 15 años, era natural que él tomara el mando. Le permití mudarse a la oficina de Leandro. Incluso le dejé colgar su pomposo título universitario, donde antes estaba el de Leandro, pero jamás firmé la cesión de mis derechos. Nunca transferí mis acciones.
Simplemente me hice a un lado y observé. El teléfono sonó de repente, haciéndome brincar. El nombre de Claudia apareció en la pantalla. «Mamá, ¿estás bien?» Su voz era tímida, llena de disculpas. «Estoy bien, querida». Guardé de nuevo el documento en su sobre. «Lamento mucho lo de hoy. Alonso estuvo totalmente fuera de lugar. No debió hablarte así». Suspiré. Esa era la costumbre de Claudia, permitir que Alonso actuara de manera inaceptable y luego llamarme para disculparse por él. «Es que está muy estresado con lo de la empresa», continuó. «La junta de la próxima semana lo tiene muy nervioso. Se rumora que podría haber una adquisición hostil y...» «Claudia», la interrumpí suavemente, «¿Alonso sabe que yo poseo el 51% de la empresa?» El silencio se extendió entre nosotras. «¿De qué estás hablando?», preguntó al fin. «Papá te dejó todo a ti, menos la empresa. Alonso dijo que papá quería que él se hiciera cargo, que siempre fue el plan». Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi propia hija no sabía nada de mi papel en la construcción del negocio que llevaba nuestro apellido. «Tu padre y yo fuimos socios iguales desde el primer día», le expliqué. «Desde el principio decidimos que él sería la imagen pública de la empresa». Era la década de los 80, Claudia. La gente no aceptaba tan fácilmente a una mujer en un cargo de liderazgo. «Pero tú eras solo», titubeó. «¿Solo qué?». Repetí las palabras crueles de Alonso. «¿La esposa bonita que organizaba cenas?». «No, mamá, claro que no», se apresuró a decir. «Pero nunca ibas a la oficina, nunca asistías a las reuniones». Reí suavemente. «Estuve presente en cada reunión importante. Tu padre no tomaba ninguna gran decisión sin consultarlo conmigo. Solo lo hacíamos en privado, durante la cena, en este mismo despacho». Miré las fotografías colgadas en la pared. Leandro estrechando manos con alcaldes, gobernadores, hasta un presidente. En cada imagen, yo estaba ligeramente detrás de él, observando, atenta. «¿Recuerdas cuando tenías como 10 años y papá traía a casa esas carpetas enormes llenas de números?», pregunté. «Los informes trimestrales», recordó Claudia. «Los esparcía por toda la mesa del comedor después de que nos íbamos a dormir». «Así es. Y por la mañana estaban llenos de notas y correcciones. ¿Alguna vez te preguntaste quién se quedaba toda la noche revisando esos informes?». Otro largo silencio se instaló entre nosotras. «¿Por qué nunca dijiste nada?». Finalmente preguntó ella. «Porque no importaba quién se llevara el crédito mientras el trabajo se hiciera», respondí. Giré el viejo anillo de bodas en mi dedo. Tu padre y yo éramos un equipo. Él tenía un don natural para tratar con la gente, para ver más allá. Yo era mejor con los números, con la estrategia. «Alonso no va a creer esto», susurró Claudia. «No tiene que creerlo», le respondí. «Los documentos legales hablan por sí mismos». Escuché voces apagadas en su línea, luego la voz de Alonso acercándose. «¿Es tu madre? Déjame hablar con ella». Su tono era tenso, una rabia contenida vibrando por debajo de sus palabras. Antes de que Claudia pudiera contestar, dije: «Dile a Alonso que lo veré mañana a primera hora en la oficina, a las 9 en punto. Puede traer a los abogados de la empresa si quiere, pero eso no cambiará nada». Colgué antes de que pudiera replicar. Dejando el teléfono a un lado, caminé hacia la ventana que daba al jardín que Leandro y yo habíamos plantado hace 30 años. El arce japonés que me regaló en nuestro 10º aniversario se había vuelto enorme, sus hojas rojas atrapando la luz de la luna. Un recuerdo emergió. Leandro y yo sentados en este mismo despacho, tarde en la noche, cuando el negocio apenas tenía 2 años, revisando solicitudes de préstamo rechazadas por tercera vez. «No creen que seamos lo suficientemente buenos, Mati», me había dicho, desanimado. Le quité los papeles de las manos, recalculé los números, reestructuré la propuesta. «Entonces les demostraremos que están equivocados», le dije. «No necesitamos su aprobación, solo necesitamos sus firmas». Al día siguiente,
conseguimos el préstamo que salvó la empresa. Siempre fuimos socios, iguales en todo lo que realmente importaba, y mañana el mundo finalmente lo sabría. Esa noche el sueño me esquivó. Para las 5 de la mañana ya estaba vestida con el traje azul marino que llevé al funeral de Leandro. La última vez que hice una aparición pública relacionada con la empresa, aún me quedaba perfecto. Añadí unos pendientes de perlas. Me maquillé lo justo para verme arreglada, pero sin exagerar, y recogí mi cabello plateado en un sencillo chongo. ¿Esperan ver a una viuda desconsolada o a una anciana? Senil, le dije a mi reflejo, muéstrales a la mujer de negocios en su lugar. La sede de la empresa quedaba a 20 minutos en coche desde mi casa. No había ido en casi 3 años, pero al estacionarme en el espacio reservado, que aún llevaba el nombre de Leandro, una calma familiar me envolvió. Este edificio, con su fachada de vidrio y su elegancia discreta, había sido idea mía. Yo encontré el terreno, negocié el precio hasta casi la mitad de lo que pedían y trabajé con los arquitectos en cada detalle. Sin embargo, al atravesar las puertas giratorias hacia el vestíbulo de mármol, me sentí como una extraña. La joven recepcionista en el mostrador no me reconoció. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con cortesía Beatriz Salvatierra para ver a Alonso Cifuentes, respondí. Sus ojos se agrandaron ligeramente. Señora Salvatierra. Oh, disculpe, no me di cuenta. No pasa nada, la tranquilicé. Ha pasado tiempo. El señor Cifuentes está en una reunión, pero puedo... Eso es perfecto, la interrumpí con suavidad. Subiré a esperar en la oficina de mi esposo. Antes de que pudiera objetar, me dirigí al elevador. Al cerrarse las puertas, alcancé a ver cómo, nerviosa, levantaba el teléfono. El piso ejecutivo estaba exactamente como lo recordaba, aunque algunas obras de arte habían cambiado. Las obras abstractas modernas habían sustituido a los paisajes clásicos que Leandro y yo habíamos elegido juntos. Afuera, donde solía estar nuestra oficina, una joven asistente levantó la vista sorprendida al verme acercar. «Señora Salvatierra», exclamó poniéndose de pie de inmediato. «No la esperábamos. Anoche le dejé un mensaje a Alonso», respondí. «¿Está disponible?» «Sí», contestó. «Está en la sala de juntas con el consejo», explicó con nerviosismo. «Están reunidos desde las 8. Algo sobre una reunión de emergencia». Claro. Alonso estaba corriendo intentando asegurar apoyos antes de que yo llegara. «Perfecto», dije. «¿Podrías llevarme a la sala de juntas, por favor?» Sus ojos se desviaron hacia la puerta cerrada detrás de ella. El señor Cifuentes pidió no ser molestado. «Él me está esperando», la tranquilicé. Dudó un momento, luego asintió. «Por supuesto, sígame». Caminamos por el pasillo y rostros conocidos comenzaron a aparecer. Empleados que llevaban años en la empresa. Se detenían al verme, boquiabiertos. «Señora Salvatierra, es Beatriz». «Dios mío, han pasado años». Manuel Domenech, nuestro vicepresidente de operaciones desde los inicios, salió de su oficina con una gran sonrisa. «Beatriz», exclamó apresurándose hacia mí. ¡Qué grata sorpresa! «Hola, Teo», respondí, aceptando su abrazo con calidez. «Me alegra verte». Bajó la voz. «¿Vienes por la reunión?» Alonso la convocó esta mañana. Algo sobre reestructurar la dirección. «Sí», asentí. «Justamente por eso estoy aquí». Los ojos de Teo brillaron, entendiendo. «Vaya, qué coincidencia». Llegamos a la sala de juntas. Sus puertas de vidrio esmerilado ocultaban a quienes estaban adentro. La asistente golpeó tímidamente antes de abrir. «Disculpe, señor Cifuentes», empezó con timidez. «La señora Salvatierra está aquí para verlo». La habitación se quedó en silencio. 8 pares de ojos se volvieron hacia mí mientras entraba. Alrededor de la gran mesa de roble estaban sentados los miembros del consejo, la mayoría de los cuales llevaban décadas con nosotros. Y en la cabecera, en la silla de Leandro, estaba
Alonso. Su rostro palideció. Beatriz, dijo recuperando rápidamente la compostura. No te esperábamos hasta las 9. Soy madrugadora, respondí, sonriendo a los miembros del consejo. Buenos días a todos. Hace mucho que no nos vemos. Esteban Morales, nuestro miembro más veterano a sus 78 años, se puso de pie enseguida. Beatriz, querida mía, dijo acercándose, para besarme la mejilla. Te ves maravillosa. Te hemos extrañado muchísimo. Uno a uno se acercaron a saludarme. Su calidez genuina contrastaba de forma evidente con la rigidez de Alonso, que permanecía sentado, observando con ojos entrecerrados. ¿Qué te trae por aquí hoy?, preguntó Amalia Román, una de las pocas mujeres del consejo. Creo que Alonso ya lo sabe, respondí, colocando mi bolso sobre la mesa y sacando el sobre Manila. Pero con gusto se los explico. Alonso se puso de pie bruscamente. Estamos en medio de una reunión importante, Beatriz. Quizá podríamos hablar en privado después. Esto concierne a todos los presentes, repliqué sin perder la calma. De hecho, está directamente relacionado con la reestructuración que, según escuché, estaban discutiendo. Los miembros del consejo se miraron entre sí. Esteban carraspeó. Alonso estaba proponiendo cambios importantes en nuestra estructura de liderazgo. Tal vez deberías unirte a nosotros, Beatriz. De ninguna manera, interrumpió Alonso. Esta es una reunión formal del consejo y la señora Salvatierra ya no participa activamente en las operaciones de la empresa. En realidad, dije deslizando los documentos fuera del sobre. Eso es precisamente lo que necesitamos aclarar. Entregué copias a cada miembro del consejo, dejando la de Alonso para el final. Estos son los acuerdos de asociación originales entre Leandro y yo. Como pueden ver, éramos socios iguales desde la fundación de la empresa, con una cláusula de sucesión que transfiere el control total al cónyuge sobreviviente. La sala quedó en completo silencio mientras leían. Alonso arrancó su copia con brusquedad, su rostro tornándose cada vez más rojo. Esto es un disparate, farfulló. Este documento podría ser una farsa. Leandro jamás mencionó nada de esto. Es auténtico, dijo Esteban en voz baja, acomodándose los lentes de lectura. Yo estuve presente cuando se firmó el original. Leandro dejó muy claras sus intenciones. Alonso volteó bruscamente hacia Esteban. ¿Tú sabías esto? El hombre mayor asintió. Por supuesto, varios de nosotros lo sabíamos. Asumimos que tú también, dado tu puesto. ¿Mi puesto?, repitió Alonso. Como director general interino, aclaró Amalia, sirviendo a discreción de Beatriz hasta que ella decidiera asumir el cargo o nombrar a alguien definitivo. El color se desvaneció del rostro de Alonso al comprender la verdad. Nunca había sido más que un simple cuidador provisional. Esto es ridículo, siseó, lanzando el documento sobre la mesa. He estado dirigiendo esta empresa durante 3 años. ¿Y cómo nos ha ido con eso?, pregunté abriendo otra carpeta. ¿Deberíamos hablar de los informes financieros de los últimos 12 trimestres? ¿De la pérdida de participación en el mercado? ¿De los 3 clientes importantes que hemos perdido? ¿O quizá de las transferencias sospechosas a cuentas offshore que comenzaron exactamente 2 meses después de la muerte de mi esposo? Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de juntas. El rostro de Alonso pasó del asombro a la furia y luego al miedo. ¿Qué transferencias?, preguntó Amalia, su voz cortante. Asentía Felisa, quien había entrado en la sala de manera discreta durante la confrontación. Ella repartió otro juego de documentos, registros financieros que yo había reunido durante meses con la ayuda de Santiago Urdiales, nuestro exdirector financiero, a quien Alonso había convenientemente obligado a jubilarse anticipadamente. 3, pues, transferencias distintas, expliqué, cada una apenas por debajo del umbral de reporte, todas dirigidas a una empresa fantasma en las Islas Caimán. La fecha coincide perfectamente con la compra de la nueva casa de vacaciones de Alonso en Aspen, una propiedad que curiosamente no aparece a su nombre, sino al de su hermano.
Los miembros del consejo pasaron las páginas de los documentos, murmurando entre ellos. Las manos de Alonso temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa. «Esto es difamación», gruñó. «Estás fabricando pruebas porque estás resentida. Llevas años siendo irrelevante y no lo soportas». No mordí el anzuelo. «Los registros hablan por sí mismos, Alonso. Pero si quieres, podemos pedir una auditoría independiente». «Me parece una buena idea», coincidió Esteban, visiblemente preocupado. «Alonso, estas acusaciones son graves. Esto es absurdo», balbuceó Alonso. «¿Van a creerle a una ama de casa antes que a mí? He incrementado el valor de nuestras acciones en un 15%. Debería haber sido un 40%, se oyó una voz desde la puerta. Santiago Urdiales estaba allí, con su cabello plateado y su traje perfectamente entallado. El rostro de Alonso se puso pálido. «Santiago», lo saludó Amalia, sorprendida. «Pensé que estabas disfrutando de tu jubilación en Florida». «Lo estaba», respondió Santiago, entrando en la sala. «Hasta que Beatriz me llamó hace 3 meses, preocupada por ciertos patrones en nuestros reportes financieros». Alonso se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de ira e incredulidad. «¿Has estado planeando esto por meses?» «Llevo años viéndote destruir el legado de mi esposo», lo corregí. «El plan solo empezó cuando descubrí que nos estabas robando». Mientras Alonso se atragantaba con indignación, Santiago prosiguió. «Basados en las condiciones del mercado y nuestro desempeño histórico, nuestras acciones deberían estar cotizando casi al doble de su valor actual. En cambio, hemos estado perdiendo clientes importantes y personal valioso. La pregunta es, ¿por qué?». Le hice una seña a Santiago para que tomara asiento. «Creo que puedo responder eso. Alonso ha estado saboteando deliberadamente nuestras relaciones con los clientes para devaluar la empresa». «Eso es absurdo», estalló Alonso. «¿Por qué haría algo así?». «Porque», respondió Santiago mientras deslizó otro documento sobre la mesa. «Has estado negociando con Maxwell Holdings para una adquisición. Te ofrecieron un contrato personal de consultoría de $5 millones anuales por 5 años después de que se complete la compra». Los miembros de la junta se quedaron sin aliento. Maxwell Holdings era nuestro mayor competidor, famoso por comprar compañías, desmantelarlas y despedir a la mayoría de los empleados. «¿Ibas a traicionarnos así?», preguntó Manuel, su voz cargada de traición. «¿Tienes idea de lo que Maxwell haría con esta empresa? ¿Con nuestra gente?». La confianza de Alonso finalmente se quebró. «No lo entienden. El mercado está cambiando. Necesitábamos adaptarnos o desaparecer. Maxwell tiene los recursos que necesitamos para... ¿Para qué?», interrumpí. «¿Para destruir todo lo que Leandro construyó? ¿Para dejar sin trabajo a cientos de empleados leales? ¿Para llenar tus bolsillos mientras el legado de esta empresa se convierte en polvo? ¿Estás dejando que las emociones te nublen?», se burló Alonso, intentando retomar el control. «Esto es negocio. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Estoy completamente de acuerdo», respondí con frialdad. «Por eso mi primera decisión como directora general es terminar tu contrato, con efecto inmediato». Alonso soltó una carcajada seca y desesperada. «No puedes hacer eso. Necesitas la aprobación de la Junta para despedir a un ejecutivo». «De hecho», intervino Esteban, «el acuerdo de sociedad es muy claro. Como accionista mayoritaria, Beatriz tiene la autoridad unilateral para nombrar o destituir ejecutivos». «Esto es ridículo», balbuceó Alonso, buscando apoyo con la mirada alrededor de la mesa, sin encontrarlo. «Claudia no permitirá esto. Vamos a llevarlo a los tribunales». «Puedes intentarlo», dije con calma, «aunque debería mencionarte que fue Claudia quien me habló de la propiedad en Aspen. Encontró el título mientras buscaba tu pasaporte el mes pasado». El rostro de Alonso perdió todo el color. «Estás mintiendo. Mi hija pudo haber estado cegada por tu encanto durante años, Alonso, pero no es tonta. Cuando se dio cuenta de que le estabas ocultando bienes, empezó a fijarse en otras cosas también.
como tus llamadas nocturnas y tus ausencias sin explicación. No quería humillarlo así, pero me dejó sin otra opción. La Junta necesitaba saber exactamente en quién habían confiado el futuro de la empresa. Creo que ya hemos oído suficiente, declaró Amalia, poniéndose de pie. Propongo que aceptemos el regreso de Beatriz como directora general y que autoricemos una auditoría forense completa de todas las transacciones financieras durante el mandato de Alonso, segundo la moción, añadió Esteban de inmediato. ¿Todos? ¿A favor?, preguntó Amalia mirando alrededor. Todas las manos se alzaron, excepto la de Alonso. Esta reunión queda clausurada, anuncié serenamente. Seguridad te acompañará para vaciar tu oficina, Alonso. Todo material de la empresa en tu poder deberá ser devuelto antes de finalizar el día. Alonso se puso de pie lentamente. Su rostro era una máscara de odio. Se arrepentirán de esto, siseó. Todos ustedes. Lo único de lo que me arrepiento, respondí, es de no haberlo hecho antes. Después de que Alonso fuera escoltado fuera, los miembros de la Junta me rodearon. Sus preguntas llovían sin cesar. ¿Qué tanto sabía sobre los proyectos actuales? ¿Habría más cambios en el personal? ¿Qué pasaría con el tema de Maxwell Holdings? Un paso a la vez, los tranquilicé. Primero debemos estabilizar la empresa y tranquilizar a nuestros clientes. Santiago aceptó regresar temporalmente como director financiero hasta encontrar un reemplazo permanente. Manuel continuará como vicepresidente de operaciones y Amalia. Me gustaría que encabezaras nuestro equipo especial de retención de clientes. Asintieron, claramente aliviados por mi manera decidida de actuar. ¿Y qué pasa con Claudia?, preguntó Esteban con suavidad. Debe ser difícil para ella. Me dolió el alma al pensar en mi hija. Me había llamado llorando anoche, después de descubrir más pruebas del engaño de Alonso. Está tomándose un tiempo para asimilar todo, respondí. Pero es más fuerte de lo que aparenta. Eso lo heredó de su padre. Y también de ti, corrigió Amalia con una sonrisa. Al terminar la reunión, regresé a lo que antes era la oficina de Leandro y que ahora era mía. Alonso había cambiado casi todo, reemplazando los muebles clásicos y acogedores de Leandro por piezas modernas y elegantes que lucían impresionantes, pero se sentían frías y sin alma. Todo esto tendrá que desaparecer, le dije a Felisa, quien me había seguido. Consígueme el número del diseñador de interiores que contratamos cuando renovamos las salas de conferencias. ¿Cómo se llamaba? Pablo Olmedo, contestó ella. Ya lo contacté. Está disponible para la próxima semana. Sonreí mientras me acomodaba tras el escritorio. ¿Qué haría yo sin ti, Felisa? Espero que nunca tengas que descubrirlo, respondió, colocando un montón de archivos frente a mí. Estos necesitan tu atención inmediata, contratos de clientes, asuntos de personal y la presentación para la cuenta de Newton. Están dudando después de la última reunión que tuvieron con Alonso. Organiza una comida con Jackson Newton, ordené. Dile que tengo unas ideas que quiero discutir personalmente. Felisa asintió tomando notas. ¿Y la cena del día del trabajo que planeabas para el domingo? ¿La cancelo? Lo pensé un momento. La cena había sido planeada como una ofrenda de paz para Alonso, un último intento por salvar nuestra relación familiar. Pero ese puente ya se había quemado por completo. No, decidí. Pero cambia la lista de invitados. Invita al personal senior y a sus familias. Ya es hora de que vean el interior de la casa que han estado intentando quitarme. Felisa sonrió con complicidad. Invito también a Claudia. Pensé en mi hija, atrapada en medio de una batalla que nunca pidió. Sí, respondí en voz baja. Dile que me encantaría que viniera a casa. El fin de semana pasó en un torbellino de actividad. Pasé la mayor parte en la oficina, revisando informes y reuniéndome con los jefes de departamento. La empresa que encontré tras la mala gestión de 1200.000 Alonso era al mismo tiempo mejor y peor de lo que había temido. Nuestro negocio principal seguía sólido, pero el ánimo del personal había caído en picada
y varios proyectos clave habían sido descuidados a propósito. Nos estaba preparando para fracasar, explicó Manuel durante nuestra sesión de estrategia del domingo por la mañana. Quería que pareciera que vender a Maxwell era la única opción viable. Para el lunes por la mañana, la noticia del cambio de liderazgo ya se había esparcido por toda la industria. Mi teléfono no había dejado de sonar con llamadas de clientes, competidores y reporteros buscando declaraciones. Instruí a nuestro equipo de relaciones públicas para que emitieran un comunicado sencillo. Leandro y Beatriz Enterprises anuncian el regreso de su fundadora Beatriz Salvatierra como directora general, reafirmando nuestro compromiso con los valores y la visión que dieron origen a esta compañía. Estaba revisando los últimos reportes de retención de clientes cuando mi asistente me llamó. Señora Salvatierra, el señor Cifuentes está en la línea 1. Dice que es urgente. El corazón me dio un vuelco. No por Alonso. Con él ya había terminado. Pero si se trataba del señor Cifuentes, solo podía significar una cosa. Alonso estaba usando el teléfono de casa. Se encontraba en mi hogar. Pásamelo. Respondí, manteniendo la voz firme. ¿Crees que ganaste, verdad? La voz de Alonso arrastraba las palabras, señal de que había estado bebiendo a pesar de la hora temprana. Alonso, ¿dónde estás? ¿Dónde crees? Se burló. Estoy en tu preciada. ¡Ay, esa que te negaste a vender! Esa a la que le tienes tanto apego sentimental. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Está Claudia contigo? ¿Claudia? Soltó una risa amarga. Tu hija no quiere saber nada de mí. Se mudó con su amiga Caroline, por si no te habías enterado. Ni siquiera tuvo la decencia de decírmelo en persona. Solo dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Sentí un alivio inmenso. Al menos Claudia estaba a salvo. Alonso, tienes que salir de la casa. Ya no vives ahí. ¿Ah, no? Me retó. Hasta donde sé, sigo casado con tu hija. Eso me hace parte de la familia. ¿No es eso lo que siempre predicaste? Primero la familia no roba, contesté con frialdad. La familia no miente, ni manipula, ni trata de echar a los suyos a la calle. Se quedó callado un momento, luego dijo, quiero hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Restitúyeme como director general. Dame el control de la división europea como le prometiste a Leandro. Haz eso y olvidaré todo lo que pasó. Podemos volver a como eran las cosas antes. Estuve a punto de reírme de su descaro. ¿Como antes? Con tú malversando fondos de la empresa y planeando vendérnosla a Maxwell, tratándome como a la sirvienta en mi propia casa. ¿Esa es tu idea de un trato? Tengo información, insistió, con un tono desesperado en la voz. Cosas de la empresa que tú no sabes. Acuerdos que Leandro hizo y que jamás. Quedaron por escrito. Estás mintiendo, dije, y aunque no fuera así, no me importa. No hay nada que pudieras decirme que me hiciera confiar en ti otra vez. Bien, escupió. Entonces tendré que encontrar otra forma de hacerte entender. Te sorprendería lo rápido que una casa puede venirse abajo cuando nadie la cuida. Un hielo me recorrió las venas. ¿Qué has hecho? Aún nada, contestó, con una sonrisa horrible en la voz. Pero tengo todo el día. Tal vez empiece con el estudio de Leandro. Todos esos libros que coleccionó, todas esas fotografías, sería una lástima que les pasara algo. Me levanté, haciéndole señas desesperadas a Felisa, que acababa de entrar en mi oficina. Alonso, escúchame bien. Si dañas algo en esa casa, voy a levantar cargos. Allanamiento, destrucción de propiedad. Vas a terminar en la cárcel. No te atreverías, se burló. Piensa en el escándalo. Piensa en lo que le haría a Claudia. Claudia ya sabe qué clase de hombre eres, respondí, cubriendo el auricular para susurrarle a Felisa. Llama a seguridad en la casa. Ahora. ¿Sabes cuál es tu problema, Beatriz? Continuó Alonso sin darse cuenta. Siempre me has subestimado.
Te crees muy lista con tus documentos secretos y tu consejo leal, pero yo siempre voy un paso adelante. ¿Ah, sí? ¿Por eso estás borracho a las 10 de la mañana, irrumpiendo en mi casa y lanzando amenazas? Rebatí. Porque vas tan adelante. Su respiración cambió, volviéndose más pesada, más rabiosa. ¿Crees que puedes humillarme y salirte con la tuya? ¿Crees que puedes quitarme todo? Eso te lo hiciste tú mismo, Alonso. ¡No!, gruñó. Esto es tu culpa. Todo estaba en orden hasta que decidiste meterte. Leandro sabía cuál era su lugar. Entendía cómo funcionan los negocios. Tú no eres más que una vieja amargada que no puede aceptar que su época ya terminó. Escuché un golpe en el fondo, vidrios rompiéndose. El corazón me dio un vuelco. Pensé en la colección de decantadores antiguos de Leandro, en las fotos familiares sobre la repisa. Todos esos recuerdos irreemplazables que él estaba amenazando. Alonso, detente ahora mismo, advertí. Seguridad, ya viene en camino. Él soltó una carcajada. Para cuando lleguen ya habré terminado. Y no creas que esto termina hoy. Me encargaré de que todos sepan la clase de persona que realmente eres. Les contaré cómo manipulaste a Leandro, cómo nunca fuiste esa socia brillante que pretendes ser. Otro golpe, más fuerte esta vez. Ya hablé con Maxwell, continuó. Siguen interesados en comprar la empresa, conmigo o sin mí. Están listos para lanzar una adquisición hostil. Tu preciado consejo no podrá evitarlo. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Estás cometiendo un error, Alonso. No, tu error fue pensar que podrías ganarme. Voy a destruir todo lo que amas, empezando por esta casa. Escuché sirenas de fondo, luego golpes fuertes en la puerta y gritos ordenando que la abriéramos. Eso sería seguridad, dije. Y también la policía, por lo que parece. Esto no ha terminado, siseó Alonso. Para ti sí, respondí y colgué. Me dejé caer en la silla, las manos temblándome. Felisa entró corriendo pálida. Seguridad lo atrapó, informó. Rompió varias ventanas y destrozó algunos muebles de la sala, pero lo detuvieron antes de que llegara al despacho de Leandro. Asentí, luchando por recomponerme. ¿Y la policía? Ya lo están llevando detenido, allanamiento, vandalismo, amenazas. Todo quedó registrado porque llamó desde el teléfono fijo de la casa. Además, el equipo de seguridad llevaba las cámaras, corporales encendidas. Sentí un alivio abrumador, seguido de una tristeza profunda. Ese era el esposo de Claudia, el padre de mis nietos. ¿Cómo llegamos a esto? El teléfono sonó de nuevo. El nombre de Claudia apareció en la pantalla. ¿Mamá? Su voz temblaba. Es cierto. ¿Arrestaron a Alonso? Me temo que sí, querida. Dije suavemente. Entró a la casa y empezó a destruir cosas. Amenazaba con incendiar el despacho de Leandro. Ella empezó a llorar. Lo siento mucho. Todo esto es culpa mía. Debería haber visto lo que estaba haciendo. Debería haberlo detenido. No es tu culpa. La consolé. Alonso tomó sus propias decisiones. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó, perdida. Ahora. Suspiré. Ahora recogemos los pedazos. Juntas, después de colgar, me quedé en silencio por un largo momento, reuniendo mis pensamientos. Luego tomé el teléfono de nuevo y marqué el número de Esteban Morales. «Beatriz», contestó, «acabo de enterarme de lo de Alonso. ¿Estás bien?» «Estoy bien», le aseguré. «Pero tenemos que actuar rápido. Alonso mencionó que Maxwell todavía planea intentar una adquisición hostil. Tenemos que convocar una reunión urgente de la Junta. Yo me encargaré», prometió Esteban. «Para lo que vale, siempre supe que tú eras la verdadera fuerza detrás de esta empresa. Leandro era igual en privado. Nunca tomaba una decisión sin consultarlo. ¿Qué diría Beatriz?» Una pequeña sonrisa cruzó mis labios. «Éramos socios en todo. Y ahora vas a salvar su legado», dijo Esteban con seguridad.
tal como él siempre supo que lo harías. Pasaron 6 meses como un suspiro entre jornadas de 18 horas, reuniones de emergencia y negociaciones intensas. El daño que Alonso había causado era grave, pero no irreparable. Uno a uno recuperé los fragmentos del legado de mi esposo, nuestro legado, que casi se habían perdido. El intento de adquisición hostil de Maxwell Holdings fracasó cuando sus inversionistas se enteraron de la auditoría forense que estábamos realizando. Nadie quería verse involucrado en un posible fraude financiero. Sus acciones se desplomaron, mientras las nuestras empezaban a recuperarse poco a poco. Las reparaciones de la casa se completaron en cuestión de semanas. Aproveché para hacer algunos cambios, actualizando el despacho de Leandro con un segundo escritorio junto al suyo, redecorando la sala con colores más vivos y plantando un nuevo jardín de perennes vibrantes que florecerían cada año. Una tarde cálida de primavera, justo 6 meses después de aquel fatídico día del trabajo, organicé otra reunión familiar, pero esta vez todo era distinto. Claudia llegó primero, viéndose más saludable que en años. El proceso de divorcio estaba casi finalizado, y Alonso había aceptado un acuerdo por los cargos de vandalismo y malversación, trabajo comunitario y restitución en lugar de prisión, siempre y cuando se mantuviera alejado de mí, de Claudia y de la empresa. «Las rosas se ven hermosas, mamá», comentó Claudia mientras caminábamos por el jardín. «No recuerdo que fueran tan vibrantes. Planté nuevas», le expliqué. «Variedades que soportan condiciones más duras, requieren más cuidados, pero se fortalecen con ello». Ella sonrió, comprendiendo la metáfora. «Como nosotras, exactamente como nosotras». Sofía y Mateo se nos unieron en el jardín, cada uno con un ramo de flores silvestres recogidas del prado detrás de la casa. Con 12 y 14 años, todavía se estaban adaptando a la separación de sus padres, pero se veían más ligeros, menos agobiados por la tensión que había llenado su hogar por tanto tiempo. «Abuela, ¿puedo quedarme en el cuarto con la ventana amplia el próximo fin de semana?», preguntó Sofía tomando mi mano. «Claro, cariño», respondí, sorprendida por la petición. Hacía años que no pedían quedarse a dormir. Alonso siempre ponía excusas, que estaban muy ocupados, que la casa era demasiado anticuada, que no había suficiente para hacer. «¿Y puedo usar el telescopio de abuelo?», añadió Mateo. «Papá nunca me dejaba tocarlo, pero ahora que estoy estudiando astronomía, a tu abuelo le habría encantado», le aseguré. De hecho, dejó cuadernos llenos de observaciones. Están en su despacho, en el cajón inferior del escritorio. «¿Puedes usarlos?». El rostro de Mateo se iluminó. «¿De verdad? ¡Qué genial!». Uno por uno fueron llegando los demás invitados. Manuel y su esposa María, Santiago y su pareja James, Felisa y su hija Sofía, Esteban y Amalia, y varios otros miembros clave del equipo directivo, junto a sus familias. La casa, que por tanto tiempo se sintió vacía, de pronto se llenó de risas y conversaciones. Mientras nos sentábamos a la mesa para cenar, miré los rostros de estas personas que me habían apoyado, que habían creído en mí cuando estuve a punto de rendirme. No eran solo colegas, eran familia en todos los sentidos que importaban. Antes de comenzar, dije levantando mi copa: «Quiero agradecerles por todo su apoyo en estos 6 meses. Cuando Leandro murió, pensé que el corazón de esta empresa murió con él. Me encerré en mí misma, permití que otros tomaran el control y casi perdimos todo lo que habíamos construido». Esteban asintió animándome, mientras Felisa se secaba los ojos con una servilleta. Pero luego recordé algo que Leandro solía decir: «Una casa es tan fuerte como sus cimientos». Sonreía Claudia, quien había escuchado esa frase incontables veces mientras crecía. Esta empresa, esta familia, este hogar, todos se sostienen sobre los cimientos que Leandro y yo construimos juntos. Y aunque las estructuras cambien, necesiten reparaciones o incluso tengan que reconstruirse por completo, los cimientos siguen siendo sólidos.
Alcé mi copa más alto, a los cimientos que perduran y a las nuevas estructuras que de ellos se levantan. A los cimientos respondieron ellos alzando sus copas. Después de la cena, mientras la noche se tornaba en conversaciones cómodas, Claudia me encontró en la cocina preparando café. «Mamá, he querido preguntarte algo», comenzó con timidez. «El departamento que estoy rentando está bien por ahora, pero con el acuerdo de divorcio tardándose tanto, no sé cuándo podré conseguir algo más permanente para los niños y para mí». Dejé la cafetera a un lado. «¿Qué tenías en mente?». Respiró hondo. «Estaba pensando si considerarías dejarnos, volver aquí. No para siempre, solo hasta que pueda estabilizarme. A los niños les encanta esta casa, y siendo tan grande». «Claudia», la interrumpí suavemente, «esta siempre ha sido tu casa también. Tú y los niños pueden quedarse el tiempo que necesiten». La tranquilidad se reflejó en su rostro. «¿De verdad? ¿No te molestaría el ruido, el caos?». Me reí. Después de 3 años de silencio, lo recibiría con gusto. Me abrazó entonces, algo que no hacía de forma espontánea en años. «Gracias. Por todo. Por no rendirte con la empresa. Por no rendirte conmigo, aun cuando no merecía tu fe. Eso es lo que hace la familia», respondí, abrazándola fuerte. «Creemos en los nuestros, especialmente cuando nadie más lo hace». Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y Claudia llevó a los niños a empacar sus cosas para su próxima estadía, me senté sola en el despacho de Leandro. El aroma familiar de los libros de cuero y su loción favorita aún flotaba en el aire, más tenue ahora, pero presente, como un recordatorio amable de su influencia duradera. Pasé los dedos por la madera pulida de su escritorio, ahora situado junto al mío, en una simetría perfecta que reflejaba nuestra sociedad. En la pared colgaba una fotografía nueva, Leandro y yo en nuestro 30 aniversario, bailando bajo las estrellas en el jardín, sin saber que nos estaban capturando. Nos mirábamos con tanto amor, con tanta comprensión, que dolía verlo ahora. «Lo logramos, Leandro», susurré a la habitación vacía. «Salvamos todo». Casi pude oír su respuesta, las palabras que tantas veces me había dicho en nuestro matrimonio. «Lo construimos juntos, Maddie. Por supuesto que lo salvamos juntos». Sonreí, sintiendo una paz que no conocía desde su partida. La casa a mi alrededor estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Pronto se llenaría con las voces de mis nietos, con las risas de Claudia, con nuevos recuerdos entrelazándose con los viejos y atesorados. El reloj de pie en el pasillo marcó las 11. Mañana sería otro día agitado en la oficina, lleno de reuniones con clientes, sesiones estratégicas con la junta, el trabajo constante de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Pero esta noche, en este instante, todo estaba bien. Había recuperado mi hogar, mi empresa, mi familia. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma, no solo como la viuda de Leandro, no solo como la madre de Claudia, sino como Beatriz Salvatierra, una mujer que construyó un imperio junto a su esposo y que ahora se mantenía firmemente al timón. Cerré suavemente la puerta del despacho, dejando el pasado en su lugar y abrazando el futuro que se extendía ante mí, inesperado, desafiante y completamente mío. A veces la vida nos pone a prueba de las maneras más crueles. Pensé que lo había perdido todo, a mi esposo, mi hogar, mi lugar en el mundo. Pensé que mi tiempo había terminado, que no era más que una sombra en la historia de los demás. Pero el dolor, cuando uno lo mira de frente y no se acobarda, se convierte en fuego, un fuego que no destruye, sino que forja. Durante años me dejé arrullar por la comodidad de ser solo la esposa, solo la madre, solo la anfitriona perfecta. Dejé que el amor por Leandro y la devoción a mi familia me hicieran creer que no era yo quien tenía el poder. Hasta que me enfrenté a la traición dentro de mi propio hogar, hasta que escuché de boca de quien una vez llamé hijo
que no era más que una sirvienta en la casa que yo ayudé a construir. Ese día, frente a una mesa llena de indiferencia y desdén, entendí que había llegado mi momento, no para pelear, sucio, no para rebajarme al nivel de quienes me habían menospreciado, sino para recordar quién era y todo lo que había logrado, porque la dignidad no se hereda ni se presta. La dignidad se gana, se trabaja, se defiende a costa de todo. El mensaje que quiero dejarte hoy es sencillo, pero poderoso. Nunca permitas que alguien más escriba tu historia por ti. Nunca creas que por ser discreta, por ser generosa, por ser amorosa, eres débil. Hay una fuerza silenciosa en quienes construimos, en quienes cuidamos, en quienes amamos sin pedir reconocimiento. Esa fuerza, cuando llega el momento, puede mover montañas. Yo no solo recuperé una empresa, recuperé mi voz, recuperé mi legado y, más importante aún, me recuperé a mí misma. La mujer que una vez soñó al lado de su esposo ahora sueña de pie, sola, pero jamás vencida. Ahora quiero preguntarte a ti que me lees. Si hubieras estado en mi lugar, si te hubieran querido arrebatar todo lo que amaste y construiste con tus propias manos, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías guardado silencio? ¿Habrías luchado? Cuéntamelo en los comentarios y dime también, ¿desde qué ciudad me estás leyendo? Me encantaría saber hasta dónde llega esta historia de renacimiento y coraje.